Hay una escalofriante guerra en el norte de Canadá, pero no es contra los humanos. Me temo que es algo mucho peor. La tierra de Yukon es un lugar frío e implacable, cubierta principalmente por extensos bosques y llanuras onduladas. La naturaleza es la reina de aquí y gobierna esta tierra como mano de hierro. Aquellos que le ponen a prueba rara vez viven para contar sus historias. Y me temo que ese proverbio se vuelve más cierto cada día que pasa. Durante la mayor parte de la última década he sido guardabosques en el Parque Territorial Tombstone. Es una enorme reserva natural que se extiende sobre 2100 kilómetros cuadrados. La tierra cuenta con una amplia gama de entornos con espesos bosques, campos ondulados, lagos helados, glaciares y géiseres que permiten una vista magnífica y experiencia única. Es realmente hermoso e impresionante y no creo que lo cambie por nada más. Sin embargo, algo realmente extraño está sucediendo aquí y me he visto obligado a repensar todo. Yo mismo nunca he sido un gran escritor. Así que discúlpame si algunas partes de esto no tiene lo más lógico y no es lo más placentero. La verdad es que pensé que tenía que escribirlo porque los medios seguramente no lo van a cubrir. Lo que está sucediendo aquí es algo que creo que todos merecen saber. Comenzó hace aproximadamente 2 semanas, cuando un visitante nocturno nos atrapó a mí y a un compañero en el servicio. Mi compañero guardabosque se llama Goni y justo cuando estábamos a punto de salir por la noche llegó. Usamos indicativos para todos los guardabosques aquí, así que solo me referiré a ellos para proteger sus identidades reales. Goni y yo acabábamos de cerrar la cabina de la oficina principal cuando los sonidos de un motor chirriante surgieron en la distancia. Un segundo o dos más tarde y vemos los faros emerger por el sendero. Era un esquido y se acercaba bastante rápido. En unos momentos se acercaba a nuestra cabaña. Casi pensé que la persona no iba a detenerse en absoluto, cuando de repente apretó el freno de mano e hizo que el vehículo patinara varios metros y se detuviera bajo una de las luces de inundación exteriores. Su chaqueta anaranjada estaba rota y su casco parecía estar roto. Apagó el motor y vi sus ojos muy abiertos debajo de su visor. Luego, básicamente, se dejó caer del vehículo golpeando el suelo con un ruido sordo antes de volver a ponerse de pie. Se arrancó el casco de la cabeza usando solo el brazo derecho, mientras que el izquierdo colgaba libremente a su costado como si estuviera herido. El hombre encontró nuestra mirada confusa con una mirada claramente frenética con los ojos muy pero muy abiertos. En un tono de murmullo frenético logró transmitirnos lo que había sucedido. Dijo que él y su amigo estaban en un viaje de caza y habían estado ahí durante 3 días. Dijo que fueron atacados en su campamento y que su amigo resultó gravemente herido y que podría estar sin vida. Por supuesto, intentamos calmarlo y preguntarle qué había sucedido, pero el hombre seguía sacudiendo la cabeza y rogándonos que fuéramos a salvar a su amigo. Lo hicimos pasar adentro y 2 de los otros guardabosques comenzaron a atender sus heridas mientras Goni y yo montamos. Agarramos nuestros rifles del albergue y nos subimos a nuestros esquidos para ir a buscar el amigo del cazador herido. El área que el hombre había indicado era un paseo sólido de 20 minutos, justo fuera de los senderos recreativos del parque en un área muy conocida que era popular entre los cazadores. Goni y yo salimos a montar sintiendo el aire frío clavarse en nuestras manchas de piel expuestas como pequeñas agujas. Nunca pudimos obtener una descripción del hombre de qué fue lo que lo atacó o algo así. Me imaginé que era un oso, una manada de lobos o alces que son bastante comunes aquí. Los ataques de la vida silvestre son relativamente raros, pero suceden. Sin embargo, algo sobre este evento me había dejado un profundo temor en el estómago y persistió durante todo el viaje hasta el lugar. Varios minutos después, Goni dobló una esquina delante de mí y redujo la velocidad. Lo seguí detrás y los faros de mi camión se mostraban un campamento en el lado derecho del sendero. Él y yo nos estacionamos y vimos los restos de una tienda de campaña meciéndose suavemente con la brisa.
Los escombros estaban esparcidos por todo el campamento y la mayor parte de su equipo había sido destrozado o hecho pedazos. Parecía una combinación de un tornado y Freddy Krueger había saqueado la vista. Gunny y yo acunamos nuestros rifles mientras registrábamos el campamento. La noche era inquietantemente silenciosa, llena solo de ráfagas de viento al azar que susurraban los árboles. Después de solo 1 o 2 minutos encontramos al hombre desaparecido y no tuvo tanta suerte como su compañero, lamentablemente. Estaba tirado en los restos de su tienda con el rostro pálido y el cuerpo cubierto de sangre. Su pecho había sido completamente destripado, dejando fragmentos de órganos internos esparcidos por toda el área. Yo sentí que la bilis me subía a la garganta mientras observaba la morbosa escena, y me di la vuelta con arcadas secas mientras Gunny miraba más de cerca. La verdad es que he visto una buena cantidad de ataques de animales y muertes accidentales aquí, pero nunca he visto algo tan extremo. Algo había destripado completamente a este sujeto. De repente escuché el crujido de las ramas provenientes de la línea de árboles al otro lado del sendero. Levanté mi rifle y apunté hacia él, gritando una orden para que quien quiera que estuviera ahí se mostrara. Una parte de mí anticipó que una persona saldría del bosque, pero lo que realmente surgió fue mucho más curioso que eso. Era una silueta cuadrúpeda que se elevó en el bosque luciendo un par de cuernos decentes. Salió revelándose como un ciervo juvenil de 3 puntas, probablemente solo de unos pocos años. Normalmente los ciervos son bastante asustadizos, pero este no. Simplemente me miró y mi corazón dio un vuelco en mi garganta. Sus astas estaban ensangrentadas, cubiertas de hebras de carne y vísceras, y sus ojos parecían estanques de obsidianas desprovistos de tinte. Gunny se puso a mi lado, ambos con los rifles en el pecho. El tiempo pareció detenerse entonces, ya que los 3 mantuvimos ese curso de miradas en silencio durante varios incómodos segundos. Luego, sin previo aviso, cargó. Gunny y yo disparamos varias veces, pero el venado siguió adelante, chocando contra Gunny y haciéndolo retroceder varios metros. Por supuesto, él cayó al suelo con un gemido y el ciervo giró en mi dirección. El venado se tambaleó sobre sus pies por un momento cuando una bala atravesó su corazón, causando que la sangre brotara del interior y manchara toda la nieve. Se derrumbó en un montón un momento después. Corrí hacia Gunny y lo ayudé a ponerse de pie. Había sido corneado en el hombro y estaba sangrando, pero afortunadamente fue más que nada un golpe de refilón. Los dos miramos desconcertados al venado, aparentemente sediento de nuestra sangre. Era la cosa más extraña que jamás había visto. Normalmente la única vez que los ciervos se vuelven agresivos de esa manera es cuando están acorralados, lo que claramente no fue así. No solo había eliminado al otro pobre cazador, sino que también se había quedado e intentado atacarnos. Era un comportamiento muy inusual para un animalito como esto, por decirlo suavemente. Gunny luego señaló sus ojos y el misterio se hizo más profundo. Sus ojos eran completamente negros, como pequeños charcos de obsidiana. Normalmente los ojos de los ciervos son bastante oscuros de todos modos, con un iris de color ámbar o marrón oscuro. Gunny los enfocó con la luz y no vimos ningún rastro de eso, solo total oscuridad. Pensamos entonces que tal vez el venado estaba enfermo de rabia o de alguna otra enfermedad. Gunny bromeó diciendo que tal vez era el comienzo de un apocalipsis zombie, pero no lo encontré tan divertido como él. Con esa idea en mente, los dos escapamos, porque si la criatura estaba rabiosa, entonces Gunny necesitaría asistencia médica lo antes posible. Volvimos a toda velocidad al campamento y encontramos técnicos de emergencias médicas en el lugar, así como un coche de policía cuando llegamos ahí. El otro hombre estaba inconsciente y atado a la camilla en la parte trasera de la ambulancia. Uno de los técnicos de emergencias médicas comenzó a atender a Gunny, pero afortunadamente no parecía que hubiera resultado gravemente herido.
La rabia se transmite normalmente a través de fluidos corporales y dado que Gonny había sido golpeado por sus astas, la contracción de la enfermedad parecía poco probable. De cualquier modo, Gonny también subió a la ambulancia y el equipo se fue poco después. Me quedé atrás y el sheriff me lanzó una mirada peculiar. Buddy dijo que su amigo todavía estaba por ahí. ¿Ustedes lo encontraron? Yo asentí y tragué mientras trataba de idear una manera de explicar lo que habíamos visto. Los ojos del sheriff se agrandaron cuando le expliqué lo que habíamos presenciado. ¿Y estás seguro de que fue un ciervo? Asentí, ambos confundidos. El sheriff lanzó una mirada de tristeza a la distancia y pareció reflexionar sobre las implicaciones por un momento. Oiga, ¿alguna vez usted ha oído hablar de algo así? Yo le pregunté, pero él solo se burló. No, a menos que estuviera acorralado o rabioso, hijo. Ese sí que es un comportamiento realmente extraño. Él se encontró con mi mirada una vez más. ¿Y estás seguro de que el tipo estaba realmente sin vida? Yo asentí de nuevo, ya que no había ninguna duda en mi mente. El sheriff meditó la situación por un momento y luego suspiró. Bueno, será mejor que vayamos a buscarlo antes de que lo hagan las criaturas. El camino era demasiado angosto para conducir los camiones, así que le prestamos al sheriff y sus 3 oficiales nuestros esquidos para que fueran a echarle un vistazo. Se llevaron a Gonny al hospital y yo me quedé esperando al sheriff. Era bien pasada la medianoche cuando los faros finalmente aparecieron en el camino. Salí de la cabaña y me reuní con el sheriff y su equipo. Todos ellos parecían exhaustos y tenían muecas confundidas en sus rostros. El sheriff también parecía perplejo. Oigan, ¿ustedes ya encontraron el campamento? Yo pregunté. El sheriff asintió, pero su confusión no disminuyó. Lo encontramos, pero no hay ningún cuerpo por ahí. Tampoco hay señales de esa bala que ustedes dos dispararon. Eso no tenía sentido para mí y yo no sabía cómo responder. Pero hace un momento estaba ahí, se lo juro. El sheriff asintió y sacó un cigarrillo de su bolsillo. Lo encendió y tomó una inhalación profunda, permitiendo que el humo saliera de su garganta y formara espirales en la brisa. Algo probablemente los arrastró, muchacho. Reuniré un equipo de búsqueda, pero tendrá que esperar hasta la mañana. Se inclinó el sombrero y su equipo y él partieron. Yo me fui poco después, pero creo que nadie pudo dormir bien. A la mañana siguiente, el sheriff cumplió su promesa y a las 9 de la mañana había reunido un equipo de búsqueda compuesto por 5 policías. También habían 6 guardabosques, incluyéndome a mí y a unas 2 docenas de voluntarios de la ciudad. El sheriff nos dio a todos los detalles de la situación y poco después entramos en el bosque recorriendo en formación de cuadrícula. Hicimos eso hasta que se puso el sol y nunca encontramos nada, solo vistas nevadas y bosques silenciosos sin rastro del cazador o del ciervo. Algunos miembros del equipo de búsqueda, especialmente la familia del tipo, tenían la esperanza de que todavía estuviera vivo y simplemente perdido. Yo no tuve el valor para decirles la verdad de que ya no tenía pulso, pero no encontré forma de explicar cómo los cadáveres acababan de desaparecer del campamento. Aquí hay pumas, osos, lobos y algunos otros carnívoros y carroñeros, más pequeños en estos bosques, pero ninguno de ellos suele arrastrar su comida, al menos no demasiado lejos. Registramos el campamento de arriba a abajo y encontramos un rastro en la nieve donde el desafortunado cazador había sido arrastrado. Algo había arrastrado su cuerpo por la nieve durante al menos unos 50 metros, pero el camino era un callejón sin salida. Simplemente terminó con varios conjuntos de huellas de animales que se adentraban más y más en el bosque, pero no sin un rastro del cadáver. Algunas de las huellas incluso parecían humanas, pero no pudimos confirmarlo. Sin embargo, eso trajo 2 posibilidades muy preocupantes. O esto fue un juego sucio y alguien más se llevó el cuerpo, o el cuerpo se llevó a sí mismo. La primera explicación era la teoría principal, ya que la segunda era obviamente ridícula.
He estado en docenas de misiones de búsqueda y rescate aquí y sucede varias veces al año. Por lo general las personas se encuentran sin incidentes, pero de vez en cuando encontramos un cadáver. Lo que es realmente extraño es cuando nunca encuentras nada en absoluto. Regresamos al campamento cuando la noche comenzaba a tragarse los árboles, sintiéndonos desanimados y agotados. La familia del cazador desaparecido obviamente estaba devastada por la falta de progreso, al igual que el resto de nosotros. Las probabilidades de que alguien sobreviva a estos bosques bajo cero durante más de 24 horas son escasas, especialmente si están heridos. El sheriff hizo un recuento de personas cuando volvimos y antes de que terminara me di cuenta de que nos faltaba alguien. Uno de los guardabosques, señor, que se hacía llamar Águila, no fue contabilizado. Intenté llamarlo por radio, pero no obtuve respuesta. Yo y otros 3 guardabosques, Mazda, Pingüino y Whisky, partimos para localizarlo, ya temiendo lo peor. Águila es un experto en estos bosques y alguna vez hubo uno y ha estado aquí durante más de 3 décadas. Básicamente el hombre escribió el manual sobre la etiqueta y el procedimiento del equipo de búsqueda, y dejar al grupo solo es probablemente el número 1 en la lista de cosas que no se deben hacer. El bosque estaba en silencio entonces, pareciendo mucho más siniestro que cuando la luz los iluminó. Los árboles nudosos y sin hojas parecían tendernos la mano con dedos esqueléticos. El cabello se erizó en mi nuca y se congelaba cada vez que pasaba una ligera brisa. Un grito repentino desde atrás me hizo dar la vuelta y quedarme boquiabierto ante una vista inusual. Mazda estaba en el suelo rodando de un lado a otro cuando algo pequeño parecía estar atacándolo. ¡Quítenmelo, quítenmelo! Pingüino corrió en ayuda de Mazda y agarró a la criatura que lo había atacado. Luego lo arrojó revelándolo como una ardilla que rápidamente regresó al bosque. El abrigo de Mazda estaba desgarrado, pero afortunadamente no resultó herido. Pingüino lo ayudó a levantarse y trató de recuperar el aliento. Oye, ¿acaso le robaste las bellotas o algo así? Whisky preguntó con una sonrisa, pero Mazda estaba claramente nervioso. No hace falta decir que los ataques de ardillas no son exactamente comunes aquí. Ni aquí ni en otro lugar, según yo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Luego una quinta voz llamó desde la izquierda y Águila salió con una expresión confundida. Oye, ¿dónde has estado, Águila? Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Por qué rayos te separaste? Yo lo interrogué algo molesto por su descuido. Oh, lo lamento, muchachos. Pensé que había escuchado algo. No dijo más y simplemente caminó a mi lado para regresar al campamento. Los otros guardabosques lo siguieron, pero algo me hizo detener. El silencio. El tipo de silencio que solo se encuentra en una fría noche de invierno. Es algo que conozco bastante bien, pero esa noche fue diferente y mientras miraba hacia los árboles oscuros y turbios podría haber jurado que algo me estaba observando. Todos nos reunimos en la cabaña y el sheriff se paró en el centro para hablar. Básicamente, simplemente agradeció a todos por venir y que la búsqueda se reanudaría al día siguiente. Llamé a Goni de camino a casa y él parecía estar bien. Probablemente debido a la pletora de analgésicos que eran evidentes en su tono e inusualmente jovial arrastrando las palabras. Le dije que todavía no habíamos encontrado ninguno de esos cadáveres y que Mazda había sido atacado por una ardilla. Después de que finalmente dejó de reírse de eso, dijo algo que encontré sumamente interesante. Maldita sea, primero la bala, ahora las ardillas están atacando a la gente. Alguien debe haber enojado mucho a la madre naturaleza. Afortunadamente, su prueba de rabia resultó negativa y solo necesitó algo de tiempo para que los puntos sanaran. Él y yo compartimos algunos chistes y en broma le dije que descansara para poder regresar rápidamente y recoger la leña para la cabaña. No dormí bien esa noche y no lo logré en absoluto hasta alrededor de la 1 de la mañana. Cuando finalmente me quedé dormido, no descansé mucho. No recuerdo los detalles, pero tuvimos algunos sueños muy intensos. Dudo en usar la palabra pesadilla porque es un cliché para mí, pero creo que es la mejor palabra para describirlo.
Como dije, yo no recuerdo los detalles, solo me desperté con un jadeo frenético y empapado en sudor. Podría haber sido solo el estrés de todo lo que pasaba en mi subconsciente, pero la ansiedad se negaba a disminuir. Como dormir no parecía una actividad que iba a experimentar esa noche, decidí levantarme temprano y dirigirme al trabajo. Supuse que podría adelantarme a todos y con suerte encontrar al cazador desaparecido. Realmente no parecía probable en ese momento y mientras mis faros iluminaban el estacionamiento de la cabaña, descubrí que ni siquiera fui el primero en llegar ese día. El destartalado Ford F-150 de Águila estaba en el estacionamiento acumulando nieve. Me detuve junto a él y salí a la gélida mañana temblando cuando una ráfaga de aire frío me acarició la nuca. Águila no estaba en su camioneta, así que supuse que ya debía estar adentro, esperando que tuviera la cortesía de servirme una taza de café recién hecha, pero la cabina aún estaba cerrada y sin luz. Después de abrirla, entré y lo llamé, pero no obtuve respuesta. Luego, a regañadientes, asumí la tarea de hacer café yo mismo, ya que sin él soy tan útil como un par de calzoncillos de plomo. Cuando empezó a hervir a fuego lento, eché un vistazo más extenso alrededor de la cabina. Pensé que tal vez Águila se había quedado dormido en una de las oficinas, pero no lo encontré por ninguna parte. Siguiendo una corazonada, revisé el armario de las llaves y mi corazón se hundió. Faltaba uno de los juegos de llaves. Después de revisar el cobertizo, me di cuenta de que su equivalente a esquido también se había ido. Miré hacia el sendero, pero no escuché ni vi señales de Águila en el esquido. No podía imaginar que lo poseyó para salir solo y realmente me dejó en un lugar bastante incómodo. Todo lo que quería era tomar un sorbo de mi café y esperar a los demás, pero sabía que tenía que ir a buscarlo. Con un suspiro de molestia, lavé un termo del armario, lo llené hasta el borde con café y agarré otra de las llaves. Encendí el esquido. Me quemé los labios tomando un sorbo de café y pisé el acelerador. En solo unos segundos estaba en el camino hacia los cotos de casa, ya que era el único lugar al que podía imaginar que Águila habría ido. Es invierno aquí ahora y el sol no sale hasta pasadas las 9 de la mañana. Eran alrededor de las 6 en ese momento, pero la oscuridad aún reinaba suprema y mi única defensa contra ella eran los faros del esquido. Varios minutos después estaba a medio camino del área de búsqueda cuando vi algo a la izquierda. El esquido perdido estaba solo al borde de un pequeño barranco. Me detuve junto a él y apagué el motor. Una vez más el silencio ensordecedor consumió el ambiente. El esquido estaba cubierto por una fina capa de nieve, por lo que debe haber estado ahí una cantidad de tiempo decente. Por lo que sé es posible que Águila nunca se haya ido la noche anterior. Pensé en llamarlo, pero no lo hice. Ese mismo sentimiento tácito e inquietante estaba impregnando el ambiente. Se sentía como si romper el silencio fuera un pecado en sí mismo. Seré honesto, todo en mí estaba gritando por dar la media vuelta y correr de regreso a la cabaña, pero no podía simplemente abandonar a Águila. Él podría haber resultado herido y mi conciencia no me dejaría irme. La nieve crujía debajo de mis botas, sonando como cristales rotos en contraste con la quietud de la noche. Llegué al borde del bosque e intenté mirar adentro, pero el dosel de los árboles se negó a revelar sus secretos. Entonces algo se rompió en el bosque, una ramita o algo. Estaba a una distancia significativa, pero bien podría haber sido un disparo con lo claro que era. Es bien sabido que los osos y los humanos son las únicas criaturas lo suficientemente torpes como para romper ramitas. Miré alrededor una vez más considerando llamar, pero no lo hice. Hubo otro chasquido, esta vez a la izquierda en los árboles delante de mí. Traté de racionalizar que solo había sido nieve cayendo de una rama, pero no calmó mucho mis nervios. De repente se escuchó un gemido áspero, un sonido que envió escalofríos por mi espalda. Llamó una y otra vez con unos pocos segundos de intervalo entre ellas. Probablemente después del quinto o sexto lo reconocí como un zorro. Las malditas cosas hacen algunos ruidos espeluznantes, ¿saben? Especialmente por la noche.
Y efectivamente, un zorro rojo solitario apareció entre los árboles a unos 30 metros detrás de mí. Sus ojos se clavaron en mí y los dos nos miramos el uno al otro por un momento. De repente levantó la cabeza y volvió a chillar, esta vez en un tono completamente diferente. Fue el sonido más extraño, casi como un extraño gruñido áspero. Luego el zorro se lanzó hacia los árboles y regresó en silencio. No parecía tan significativo, pero de repente un sentimiento me golpeó. Uno que dudo que alguna vez encuentre las palabras exactas para transmitirte. Una serie de escalofríos poderosos, casi dolorosos, sobresalieron por toda mi piel. Los vellos de mi nuca se erizaron y sentí que mi corazón se aceleraba en mi pecho. Había un olor extraño en el aire, como cobre y moho, y era aterrador. Era como si algún sentido primario dentro de mí se hubiera vuelto a despertar y hubiera disparado las alarmas en cada reacción de miedo que tenía en mi cuerpo. Yo volví a bajar por el sendero que tenía delante. La luna había partido las sombrías nubes de arriba y arrojado una luz efervescente sobre el reluciente campo de alabastro. En el otro extremo del campo había un bloque de pinos y dentro de ellos algo me devolvió la mirada. Era bípedo, oscurecido principalmente por la sombra, alto, demacrado, esbelto y amenazador. Es difícil para mí describirlo más allá de eso, y créanme, lo he intentado. La cosa casi parecía humana y estaba bastante lejos, así que no pude ver sus detalles completos, pero su impacto fue inmediato. La forma en que reaccionó mi propio cuerpo era como si estuviera biológicamente programado para temerle. Ese es un sentimiento que yo no puedo superar. Fuera lo que fuera esa cosa, no era de este mundo, no era humano. Nos miramos el uno al otro por un rato hasta que lentamente su brazo izquierdo se levantó. Su dedo se desenrolló en un movimiento de apuntar hacia mí. Empecé a retroceder hacia mi esquido y el zorro aulló detrás de mí una vez más. Encendí el esquido mientras las llamadas de cuervos y búhos resonaban en lo alto. Más animales surgieron del bosque, como ardillas, conejos, venados, pescadores, ratas y otros. Docenas de habitantes del bosque, todos convergiendo hacia mí. Obviamente no me quedé para ver lo que pretendían hacer y aceleré al máximo el esquido todo el camino de regreso a la cabaña mientras el bosque cobraba vida detrás de mí. El sheriff y dos de sus muchachos estaban ahí cuando llegué. Giraron cuando llegué a toda velocidad al estacionamiento, apagando el motor y desmontándolo rápidamente. Los tres me miraron confundidos mientras trataba de recuperar el aliento. Los animales, los malditos animales, estaban persiguiéndome. Me temo que hay algo allá afuera. Miré al sheriff y su confusión pareció aumentar. Oye, despacio, hijo, ¿de qué estás hablando? A través de un torrente de balbuceos apenas coherentes, finalmente logré escupir el detalle más importante de lo que estaba tratando de transmitir. ¡Águila se ha ido! Los ojos del sheriff se abrieron y como si fuera una señal, un aullido familiar atravesó la noche. Me giré y vi lo mismo. O al menos un zorro de aspecto similar mirándome desde el camino. Sus cuencas eran como dos conchas ahuecadas y dos ojos dentro de ellas eran tan oscuros que parecían moldeados por el abismo. Yo retrocedí, pero los demás no parecían sentir mi aprensión. El sheriff solo miró al zorro con cautela y este le devolvió el gesto. Luego surgieron más sonidos, chirridos, gruñidos, gemidos y otros uno por uno. En segundos formaron un coro vertiginoso, una miríada de criaturas del bosque comenzaron a emerger de la espesura de ojos de pura obsidiana y malicia en ellos. El sheriff dio un paso atrás y sacó la pistola de la funda. Los otros policías hicieron lo mismo mientras el bloqueo de criaturas se acercaba más y más. De repente se escuchó un fuerte gruñido y una enorme sombra se abalanzó sobre los árboles. Sus cascos se estrellaron contra el suelo, pateando la tierra y la nieve a un lado mientras ganaba la velocidad y sus cascos se estrellaron contra el suelo, pateando la tierra y la nieve a un lado. Todo mientras ganaba velocidad mientras sus formidables astas bajaban como un ariete. Este era un alce toro y antes de que pudiéramos retirarnos estaba encima de nosotros.
El sheriff levantó su pistola y disparó varias rondas, pero apenas detuvo a la criatura enfurecida. Un 9 milímetros contra un alce de tamaño completo es poco más que efectivo que escupirle, y en segundos la bestia se estrelló contra el sheriff lanzándolo varios metros hacia atrás. Él se estrelló contra la nieve con fuerza, gimiendo por el impacto cuando la bestia raspó su casco por el suelo resoplando. Los demás policías le dispararon y aunque las balas no alcanzaron para eliminarlo, sí lograron que retrocediera en un momento. Me apresuré hacia el sheriff y él gruñó en protesta cuando traté de ayudarlo a ponerse de pie. Lo metí de nuevo en su camioneta y me entregó las llaves. Mientras rodeaba la parte delantera del vehículo, vi una sombra saltar sobre uno de los otros policías. Gritó cuando un gato le clavó las garras y los colmillos en la nuca. El otro oficial corrió en su ayuda, pero fue atacado por una horda de pequeñas criaturas. Los cuervos bajaron y les picotearon la cara, mientras que los conejos y las ardillas listas les mordían los tobillos. Estaba a punto de dejar la camioneta y tratar de ayudar cuando un tejón se estrelló contra el capó del camión. Con sus colmillos y garras voraces estaban cortando el parabrisas tratando de alcanzarme. Los ruidos sordos surgieron a nuestro alrededor cuando innumerables otros animales atacaron. Solo había una cosa y solo una cosa que podía hacer entonces. Pisé el acelerador y el camión entró en acción rugiendo, arrojando trozos de nieve detrás de nosotros. Vi animales caer del casco mientras nos desviábamos. Los gritos de los otros policías resonaban como sirenas en la noche. El tejón también finalmente cayó del capo cuando patiné hacia la derecha. ¡Maldita sea, regresa! ¡No los vamos a dejar!, ordenó el sheriff, aunque en su estado quebrantado sabía que no podía hacer nada para ayudar. Ahora estaba en conflicto si escapar o regresar para su ayuda, así que la naturaleza intervino y tomó la decisión por mí. Por el rabillo del ojo vi emerger una extraña silueta familiar. El alce se estrelló con toda su fuerza contra el lado del pasajero del vehículo. La ventana se astilló y el marco se derrumbó por el impacto. La fuerza fue tan inmensa que sentí que la camioneta se balanceaba sobre sus ejes y antes de que pudiera reaccionar se tambaleó y colapsó de lado. Mi cabeza golpeó con fuerza contra la ventana y mi visión se volvió borrosa. En mi delirio momentáneo vi la luz que empezaba a crecer en el horizonte. El miasma de sonidos arremolinó en mi cerebro cuando escuché a los otros hombres gritar de dolor y desesperación. Luego se escuchó un resoplido familiar y vi el alce toro pisar frente al sub averiado. Sentí su mirada malvada sobre mí y su enorme estante a punto de hacerme pedazos. De repente se escuchó un extraño silbido. Era como el sonido de una angustiosa brisa de invierno tocada a través de un clarinete extraño, penetrante y de otro mundo. Entonces el alce levantó la cabeza como alertado por el sonido. Me lanzó una última mirada desdeñosa y luego se alejó al trote. También escuché los sonidos de los otros animales que escapaban y los gemidos de dolor de los otros policías. Miré a mi lado y vi al sheriff suspendido en el asiento encima de mí. Afortunadamente, uno de nosotros había acordado de usar el cinturón de seguridad. Apenas estaba consciente y sangraba. Logré orientarme hacia el parabrisas y después de una serie de patadas, finalmente logré sacarlo de una patada. Me arrastré de los restos de la camioneta con piernas temblorosas, todavía aturdido e incrédulo de lo que acababa de presenciar. Uno de los policías estaba de pie junto a los otros dos vehículos tomándose el pecho con el brazo derecho. Su brazo izquierdo había sido arrancado limpiamente y su cara estaba raspada y arañada hasta el infierno. Yo me reagrupé con él y descubrí que por muy mala que fuera su condición, él era el afortunado. Su compañero oficial yacía a unos metros de distancia, con su pecho respirando con dificultad. Su rostro parecía como si acabaran de meterlo a una licuadora, y su torso no estaba mucho mejor. No había nada que pudiéramos hacer por él, y menos de un minuto después dejó de respirar. El policía herido luego pidió refuerzos por radio mientras yo intentaba despertar al sheriff inconsciente.
Unos minutos más tarde, una cabalgata de policías, ambulancias y vehículos de ciudadanos aparecieron en la espeluznante escena. Consiguieron que el sheriff y el policía herido subieran a una ambulancia, mientras que el resto del equipo se quedó atrás para tratar de entender toda esta locura. Eso fue hace casi una semana y las cosas han mostrado pocas mejoras. El sheriff y su compañero oficial todavía están en el hospital con una combinación de múltiples huesos rotos, hemorragia interna y otras lesiones. Nunca encontraron a Águila ni al otro cazador que inició todo este maldito problema. 1 o 2 días después del incidente, el parque Tombstone se cerró hasta nuevo aviso. No se ha publicado oficialmente en internet ni en ningún otro lugar, pero si vas ahí te negarán el acceso. ¿Quiénes son estas cosas de otro mundo? No estoy seguro, pero ahora creo que han tomado el control total del asunto, al menos en la madre naturaleza. 2 días después del asalto me estaba recuperando en casa cuando llamaron a mi puerta. Eran 2 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes negros idénticos. Me saludaron y me preguntaron si estaría dispuesto a responder algunas preguntas. Ellos se negaron a identificar para quién trabajaban, lo que me hizo rechazarlos inicialmente. Juraron que no tenían ningún problema legal y proporcionaron un documento de ese hecho. Luego se sinceraron conmigo y dijeron que las personas están en peligro y que realmente les vendría bien mi ayuda. Así que acepté y les dije esencialmente todo lo que les he grabado aquí el día de hoy. Les pregunté qué estaba pasando y quiénes eran, pero evitaron las preguntas con algunas propias. Ellos no dijeron mucho mientras les contaba mi historia y se fueron poco después tan rápido como habían llegado. Estos últimos días y múltiples vecinos de la localidad han dado fe de haber escuchado ráfagas de disparos a altas horas de la noche. En poco tiempo, camiones militares comenzaron a llegar a la ciudad con camiones blindados, helicópteros e incluso un tanque Abrams. Claramente, no se están arriesgando con lo que sea que esté aquí afuera. Incluso he visto platillos voladores en el cielo. Yo me las arreglé para encontrarme con uno de los agentes de este enclave misterioso que invadió nuestra ciudad la otra noche. Dudaba en decir algo, pero después de que le compré unas copas, su lengua se aflojó. Yo supuse que eran agentes del gobierno canadiense, pero él lo negó, alegando en cambio que eran un detalle de seguridad privada como Misnomer LLC. Esencialmente son mercenarios, pero con un equipo verdaderamente impresionante a su disposición. Le pregunté qué diablos estaba pasando allá afuera, y admitió que las cosas no estaban exactamente bajo control. Aparentemente, 3 chicos habían muerto ese día y los ataques solo parecían estar aumentando. Dijo que desde entonces habían unido animales más grandes como pumas, grizzlies, lobos, alces, osos polares y otros. Dijo que un tipo incluso afirmó haber visto un tigre de Bengala, pero nadie pudo confirmarlo. También dijo que algunas de las criaturas que encontraron no se parecían a nada que nadie haya visto jamás, como especies que aún no eran conocidas por la ciencia. Dijo que una criatura grande, peluda y bípeda les había destrozado el cráneo a uno de los suyos la noche anterior. No pudieron verlo bien, pero claramente era mucho más grande y más rápido que ellos. También dijo que algo había derribado uno de sus helicópteros y nadie tenía idea de qué fue. Yo le pregunté con qué diablos estaban tratando, pero no parecía tener una respuesta. Dijo que por lo que sabían, la fauna local se había infectado con alguna nueva enfermedad, posiblemente una cepa mutada de rabia o priones. Dijo que los animales no actuaban de forma agresiva durante el día y parecían comportarse con bastante normalidad, pero en la noche se desataba todo el infierno. Él también había visto sus ojos de obsidiana y dijo que todos eran así ahora. La verdad es que no creo que tenga razón en ello, no creo que esto se deba a una enfermedad en absoluto. Si lo fuera, seguramente Gonny y los otros oficiales heridos también lo habrían contraído. Tal vez la enfermedad permanezca latente en un huésped por un tiempo, o tal vez aún no haya dado el salto para ser capaz de infectar los humanos,
Pero tengo otra razón para pensar que sea lo que sea, no es el resultado de ningún contagio. La forma en que los animales se comportaron no era como si estuvieran enfermos, era como si estuvieran decididos y vengativos. La forma en que el alce toro pareció responder a ese extraño silbido y se retiró con los demás, es como si estuvieran siendo comandados por algo más. Son soldados en un ejército abandonado. Sus ataques son premeditados, coordinados y despiadadamente eficientes, y me hace pensar que algo los está organizando para que sean así. Hay un grupo de personas de las primeras naciones conocidos como Atapascan. Se han asentado en estas tierras durante innumerables generaciones, mucho antes de que Canadá se convirtiera siquiera en un país. Ellos tienen una leyenda sobre algo conocido como el Kuruk-Tai, traducido aproximadamente como el ser que odia. Tengo algunos amigos atapascanos y me han dicho que esta cosa es un espíritu malicioso. Nadie sabe de dónde viene, qué quiere o cómo detenerlo. Dicen que hace varios cientos de años masacró tribus enteras cerca de la región, corrompiendo animales para que siguieran su voluntad. Dicen que podría haber eliminado fácilmente a todo el continente si hubiera querido. Pero finalmente se detuvo y se desvaneció y se convirtió en folclore. Todavía se niegan a pronunciar su nombre, temerosos de captar su atención. Cuanto más me contaban al respecto, más me acordaba de esa cosa que vi en el bosque. Sí, eso tenía que ser. Cada vez que pienso en ello, esa sensación familiar de intenso temor se vuelve palpable en mis entrañas. Simplemente no puedo ignorar la sensación que me dio. No sé si creo en las historias supersticiosas, no sé si esa cosa es realmente Kuruk-Tai o no. Por lo que yo sé, esto podría ser un extraterrestre, un Wendigo o un maldito monstruo de espagueti que está causando todo esto. Supongo que en realidad no importa lo que yo piense, porque algo allá afuera eliminó a uno de nuestros guardabosques, y un buen amigo águila se merecía algo mejor de lo que recibió. Todas las víctimas lo hacen. A partir de ahora, la situación aparentemente se ha calmado en los últimos días. Los animales no han lanzado otro ataque y eso podría significar una de dos cosas. O esta cosa finalmente ha sido derrotada o, número 2, se está preparando para un ataque a gran escala mundial. Solo espero que recen por nosotros y esperen que la segunda teoría esté equivocada. Cambio